Hola, antes de comenzar les daremos a todos un momento para que se instalen. Bien, comencemos. Hola y bienvenido. Soy Jerónimo Maluenda, Territory Manager para Clarius en Europa. Estamos emocionados de verlos a todos para nuestro webinar en vivo intitulado Inyecciones faciales avanzadas. Aprenda a hacer inyecciones complicadas, seguras y evitar complicaciones peligrosas. En este tercer webinar de nuestra serie Inyecciones faciales de la A a la Z, vamos a aprender con la doctora Karina Ravera cómo realizar inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica en estructuras glandulares cervicales, faciales y tratamientos lipolíticos ultrafocalizados. Una nota: no dude en utilizar el cuadro de preguntas en cualquier momento durante nuestro seminario, ya que habrá una sesión de preguntas y respuestas en vivo después de la presentación y la ecografía en vivo. De hecho, la investigación ha demostrado que el ultrasonido es una herramienta poderosa que puede ayudarlo a evitar complicaciones y brindar una atención segura con calidad que merecen sus pacientes. Este primer artículo de revisión habla sobre cómo la inyección de toxina botulínica es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia en la cirugía estética, pero la variación en la anatomía del paciente es el principal factor que contribuye a las complicaciones, indicando que el ultrasonido puede ser una herramienta útil para una variedad de inyecciones faciales. Este artículo es una guía ilustrativa de referencia para áreas de inyecciones óptimas y seguras, con dosis efectivas para la aplicación de toxina botulínica en la cara, en el área oral como maxilofacial. También se analiza la historia de las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la toxina y los méritos de las inyecciones asistidas por ultrasonografía. Un punto importante de la revisión es cuán beneficioso es el ultrasonido para inyecciones precisas, incluyendo glándulas submandibulares hipertróficas y glándulas parótidas. Este es un tema muy importante y esperamos con ansias la conferencia de la doctora Karina Ravera, pero antes de eso nos gustaría comenzar con una encuesta rápida. ¿Qué beneficios claves cree que aporta el ultrasonido en la estética facial? Tómese unos segundos para contestar a la pregunta. Nos encantaría saber lo que piensa. Gracias. Y desde Argentina nos acompaña la doctora Karina Ravera, radióloga, médico estético y especialista en diagnóstico por imagen, quien aporta más de 20 años de experiencia. Es directora médica de Ultraskinus y de Dermica Academy para Latinoamérica. Estimada doctora Ravera, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy en este seminario tan importante. La palabra es suya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias y bueno, muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo esta experiencia sobre las inyecciones ecoguiadas que son tan importantes para lograr seguridad y eficacia en nuestros tratamientos y para nuestros pacientes. Bueno, voy a comenzar. Vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de cómo realizar inyecciones cérvico-faciales complejas de una manera segura y eficaz, y esto lo vamos a lograr a través de la guía ecográfica con el ultrasonido de muy alta resolución, como son los ecógrafos Clarius, por ejemplo, L20. Entonces, vamos a comenzar a ver sobre inyecciones con sustancias lipolíticas o inductores de la lipólisis en la bola adiposa de Billat o buccal fat pad,
en la grasa submental e inyecciones de toxina botulínica en la glándula parótida y en las glándulas submaxilares o submandibulares, ¿sí? Entonces, los objetivos terapéuticos en todas estas inyecciones es lograr, como dije antes, la máxima eficacia y la máxima seguridad para nuestros pacientes. Entonces, recordemos que para realizar la quimiodenervación en estas glándulas y también los tratamientos lipolíticos es de fundamental importancia poder tener la guía ecográfica, ¿sí? Recordemos entonces qué significa eficacia, por qué queremos lograr la máxima eficacia. Eficacia es la capacidad de alcanzar un efecto terapéutico tras la realización de una acción médica en este caso. Y no es lo mismo el efecto terapéutico que se realiza con una inyección a ciegas que con una inyección ecoguiada. ¿Y esto por qué se produce? Porque nosotros, cuando realizamos una inyección ecoguiada, podemos tener una precisión en el procedimiento en forma milimétrica o submilimétrica. Ahora bien, viendo el punto de la seguridad, ¿qué significa seguridad? Es evitar o reducir daños potenciales para nuestros pacientes. Y de nuevo, cuando realizamos inyecciones a ciegas o inyecciones ecoguiadas, los resultados no son los mismos. ¿Por qué? Porque con las inyecciones ecoguiadas podemos inocular en el sitio exacto con máxima seguridad, con máxima eficacia y con la dosis correcta del fármaco. ¿Y esto por qué se produce? Porque muchas veces cuando nosotros realizamos inyecciones a ciegas, la eficacia y la seguridad disminuyen porque vamos a inocular en sitios incorrectos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer tratamiento, bola adiposa de Billat o Buccal Fat Pad, ¿sí? Recordemos que la bola adiposa de Billat se ubica por delante del músculo macetero, ¿sí? Ahí lo pueden ver, el músculo macetero, y aquí, ya les voy a mostrar, podemos ver en donde está este espacio vacío, aquí se ubica la Buccal Fat Pad. Entonces, recordemos que la bola adiposa de Billat es una prolongación de la grasa profunda de la fosa temporal, es una interdigitación de dicha estructura adiposa. ¿Y qué es lo que ocurre en los pacientes? En los pacientes lo que ocurre es que produce una deformación muchas veces del contorno del rostro. Entonces los pacientes a veces o los médicos quieren realizar el tratamiento de esta estructura. Entonces, recordemos que esta estructura es una estructura adiposa muy importante que tiene como función ser un factor deslizante, es un factor que facilita el deslizamiento en los músculos masticatorios y en los músculos de la mímica. Es decir, que amortigua ciertas acciones musculares, rellena espacios profundos y esta estructura adiposa puede aumentar el volumen a lo largo de la vida del paciente. En este artículo se habla sobre la gran importancia del ultrasonido en los procesos de intervención de esta estructura adiposa, de la extracción, y habla principalmente de las complicaciones que podemos tener. En este otro artículo también se habla de las complicaciones que podemos tener, que son hemorragias, lesiones nerviosas, etcétera, como ya lo vamos a ver. Entonces, pasando a una reflexión, muchas veces tenemos que pensar en no tener una conducta radical, en extraer esta estructura glandular. Tenemos que pensar en el bien del paciente y muchas veces es mejor reducirla de una manera no quirúrgica, o sea, con lipolíticos, inyectando lipolíticos o inductores de la lipólisis, porque esta estructura adiposa muchas veces sirve para realizar colgajos en cirugías orofaciales, ya sea con fines reparadores o reconstructivos. En este artículo está maravillosamente explicado. Entonces, vamos a ver en estas imágenes para empezar a comprender bien la anatomía. Aquí tenemos una imagen, en la imagen de la izquierda, una resonancia nuclear magnética. Este es un corte axial
en donde podemos ver acá en la imagen de la derecha cómo la bola adiposa de Billat se ubica por delante del macetero y a unos pocos milímetros de la piel. Es decir, que va a ser fácilmente alcanzable con la guía ecográfica. Y aquí podemos ver en este video cómo la bola adiposa de Billat o buccal fat pad se ubica por delante del macetero y tiene una forma semilunar perfectamente visualizada también de manera ecográfica, ¿sí? Vamos a continuar entonces con las imágenes de ecografía para visualizar perfectamente la anatomía. Aquí tenemos un corte transversal de la bola adiposa de Billat. Fíjense que tiene una forma semilunar, se ubica por debajo de la grasa superficial y este plano corresponde al plano dermoepidérmico. Aquí de nuevo podemos ver el plano dermoepidérmico, la grasa superficial o subcutánea, y aquí tenemos la bola adiposa de Billat. Esta estructura que vemos aquí corresponde al músculo macetero. Y aquí la tenemos medida a la bola adiposa de Billat y podemos ver que dista a uno solo 3,7 milímetros del plano cutáneo. Es decir, que la vamos a poder visualizar y alcanzar perfectamente mediante inyecciones ecoguiadas. Este es otro corte longitudinal de la bola adiposa de Billat en donde podemos visualizar en la línea de puntos su eje longitudinal. Y aquí nuevamente vamos a ver a la bola adiposa de Billat encerrada en esa elipse de puntos verdes. Entonces aquí podemos visualizar mediante esta inyección ecoguiada de lipolíticos con una fina aguja 30G de unos pocos milímetros de diámetro, cómo la podemos alcanzar y visualizar permanentemente a la inyección mediante la guía ecográfica, ¿sí? Ahí podemos ver cómo se llega perfectamente y se puede visualizar la inoculación de los fármacos dentro de la estructura adiposa facial. En esta imagen estamos visualizando cómo la bola adiposa de Billat está rodeada de importantes estructuras vasculares. Entre ellos tenemos que hablar de los vasos faciales, arteria y vena facial. Entonces es importante poder visualizar el procedimiento en tiempo real con la ecografía para evitar lesiones vasculares. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto de interés, que es el tratamiento de la grasa submental. Recordemos que la grasa submental se ubica por encima del hueso hioides y por debajo del mentón, ¿sí? Entonces, recordemos que la grasa submental está compartimentalizada en la grasa preplatismal y retroplatismal. Vale decir que la estructura que va a dividir a la grasa submental es el músculo platisma que, como aquí podemos ver, mide tan solo 0,5 milímetros, es decir, 5.000 micrones o 0,3 milímetros. En este otro punto de la imagen de la derecha, el platisma mide tan solo 3.000 micrones. Entonces, esta estructura tan delgada que es el músculo platisma nos va a determinar por dónde está la grasa submental preplatismal y retroplatismal. Esto es lo que tenemos que evaluar en nuestros pacientes y tratar de visualizar cuál de los dos planos grasos tenemos que tratar o si tenemos que tratar a ambos, ¿sí? Entonces aquí en estas imágenes de resonancia magnética podemos ver con la flecha blanca al músculo platisma, por detrás está la grasa retroplatismal y por delante está la grasa preplatismal. Esta es una imagen de resonancia nuclear magnética, es un corte sagital. Y aquí podemos ver que el músculo platisma, por delante y por detrás, va a tener los planos grasos preplatismal y retroplatismal,
Y como podemos visualizar, hay importantes estructuras glandulares, que ya vamos a ver en unos minutos, hay importantes estructuras vasculares y ganglios linfáticos. Entonces, es importante a la hora de realizar un tratamiento lipolítico y focalizado poder medir estas estructuras y cuantificarlas. Entonces, ahora vamos a pasar a esta imagen de resonancia magnética en donde podemos visualizar también cómo el músculo platisma divide a la grasa submental en preplatismal y retroplatismal, y fíjense aquí a esa estructura ganglionar. Es muy común ver ganglios linfáticos abundantes normalmente en esa zona, ¿sí? Este artículo habla de la importancia de la guía ecográfica en los tratamientos lipolíticos. En este caso es otra la zona, pero es muy importante poder ver la estructura adiposa a tratar, ¿sí? Es muy importante. Entonces vamos a empezar con la anatomía ecográfica de esta zona, de la grasa submental, y aquí podemos ver en la imagen de la izquierda el plano dermoepidérmico. Por debajo se encuentra la grasa preplatismal, en verde está el platisma, y de nuevo en amarillo, en color amarillo, podemos ver a la grasa retroplatismal. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver al músculo platisma y al compartimiento graso por delante y por detrás del mismo. En este caso podemos ver la inyección de lipolíticos en forma ecoguiada a nivel de la grasa preplatismal. Aquí podemos ver la aguja, ¿sí? Aquí tenemos al músculo platisma y ahí podemos ver el inóculo del complejo lipolítico a nivel de la grasa preplatismal. Las imágenes son muy claras. Recordemos que el platisma es un músculo que en promedio, en general en la población, mide entre 3.000 y 5.000 micrones, es decir, de 0,3 a 0,5 milímetros. ¿Sí? Y ahí podemos ver el gráfico en donde nos muestra en rosado el plano dermoepidérmico, en amarillo, el primer plano que vemos en amarillo es la grasa preplatismal, el platisma que está en verde, el segundo color amarillo corresponde a la grasa retroplatismal, perdón. En rojo podemos ver el inóculo de la solución lipolítica y en azul corresponde a la aguja, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a otra estructura para tratar, muy delicada. Son inyecciones desafiantes porque la glándula parótida, por detrás del lóbulo superficial de la glándula parótida está el nervio facial y por supuesto no vamos a querer lesionarlo. Entonces, vamos a comenzar con la anatomía. Ahí donde nos muestra el video la flecha verde, tenemos a la glándula parótida, que tiene un lóbulo superficial y tiene un lóbulo más profundo. El lóbulo superficial se localiza por delante de la rama horizontal, vertical de la mandíbula, y el lóbulo profundo envuelve un poco a la rama vertical de la mandíbula, ¿sí? Y en la imagen de la derecha ustedes pueden ver en color rosado a la glándula parótida con sus dos porciones, como recién les comentaba. Entonces, aquí en este video podemos ver cómo la glándula parótida se encuentra localizada por encima del macetero y por debajo del mismo tenemos a importantes ramas del nervio facial, ¿sí? En esta imagen cadavérica podemos visualizar perfectamente cómo por debajo del lóbulo superficial de la glándula parótida tenemos esta importante estructura nerviosa que es el nervio facial y que está a unos pocos milímetros de la piel. Entonces, en este artículo podemos ver
cómo se resalta los importantes efectos que tiene la toxina botulínica en la inyección de la glándula parótida, y es muy importante a la hora de corregir diferentes defectos estéticos o complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, fístulas después de un lifting, etcétera, que lo he visto. Es muy importante tratar a la glándula parótida con inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica, pero siempre recordemos de manera ecoguiada para que las inyecciones sean seguras y eficaces. En este otro artículo podemos ver diferentes puntos de inyección en el lóbulo superficial de la glándula parótida, ¿sí? Con diferentes fines, como decíamos antes. Entonces, vamos a comenzar ahora con la anatomía ecográfica, en donde podemos visualizar en color rosado el plano dermoepidérmico. La primera banda amarilla corresponde a la grasa superficial que está a nivel subdérmico. En rojo podemos ver a la glándula parótida, ¿sí? Y en verde ya tenemos al músculo macetero, ¿sí? Como podemos ver, la glándula parótida tiene una localización bastante superficial. Y lo que es muy importante resaltar es que todos los pacientes van a tener diferente espesor dermoepidérmico, diferente espesor de la grasa subcutánea y diferente tamaño glandular. Por lo tanto, es muy importante realizar la valoración ecográfica antes de realizar las inyecciones, y al momento de realizar las inyecciones es muy importante realizarlo de manera ecoguiada. En este caso clínico podemos ver a un paciente que tiene una hipertrofia glandular que altera el contorno facial. En este caso no había ningún otro problema a destacar, pero en estos pacientes no sabemos cuántos milímetros van a corresponder a la hora de hacer una inyección, cuántos milímetros corresponden al espesor dermoepidérmico y cuántos a la grasa subcutánea. Entonces, es muy importante, además de realizar la valoración clínica. La clínica es muy importante, pero en la ecografía es muy, muy importante también, porque nos va a poder determinar a qué profundidad vamos a realizar las inyecciones. Y las inyecciones, les comento, que deben ser realizadas a nivel subcapsular para evitar complicaciones, ¿sí? Ahí podemos ver en este video cómo la aguja penetra la cápsula parotídea de la celda parotídea, y estamos realizando una inoculación a nivel subcapsular. Siempre las inyecciones en la glándula parótida, en estos casos, deben ser a nivel subcapsular. Y esta precisión solamente nos la va a dar la valoración ecográfica y la guía ecográfica. Como podemos ver en esas imágenes dentro de los círculos, son los depósitos de solución de toxina botulínica por debajo de la cápsula parotídea. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra última estructura anatómica de interés para ser tratada con toxina botulínica también, que son las glándulas submaxilares o submandibulares. Y aquí podemos ver, para comenzar con la anatomía, que las glándulas submaxilares se encuentran por detrás del músculo platisma y en íntimo contacto con la rama horizontal de la mandíbula. Ahí podemos ver nuevamente cómo las glándulas submandibulares están rodeadas de importantes estructuras vasculares y también de ganglios linfáticos normales. Los ganglios linfáticos son muy numerosos a nivel cervical. Y vamos a comenzar ahora entonces con la anatomía ecográfica. Ahí podemos ver a la glándula submaxilar, localizada a unos pocos milímetros del plano cutáneo, dista a tan solo 3 milímetros del plano cutáneo. Entonces podemos ver aquí el plano dermoepidérmico, por debajo podemos ver a la grasa subcutánea, y aquí tenemos a la glándula submaxilar o submandibular.
Aquí podemos ver también en esta imagen anatómica un corte longitudinal y un corte transversal de la glándula submaxilar, y fíjense cómo hay una rica red vascular y múltiples ganglios linfáticos que normalmente son visualizados en los diferentes estudios de imágenes. Y aquí podemos ver la anatomía ecográfica, en donde podemos ver el primer plano que corresponde al plano dermoepidérmico. Por debajo tenemos a la grasa subcutánea, que en este caso sería la grasa preplatismal. Aquí tenemos en verde al músculo platisma, por debajo a la grasa retroplatismal, y aquí en rojo tenemos señalada a una de las glándulas submaxilares. Este es un corte o una vista transversal. En este video podemos ver con el Doppler color, que en el caso de Clarius es altamente sensible, podemos ver cómo estas estructuras glandulares están ricamente vascularizadas. Y lo que queremos evitar en estas inyecciones de toxina botulínica es inocular adentro de un vaso. Esto solamente es para aumentar la eficacia y la seguridad terapéutica de nuestros pacientes. En este caso, esta paciente, este es un caso clínico que me interesó hoy mostrárselos a todos ustedes, es por qué pasa esto de querer inocular toxina botulínica a veces en los pacientes. Porque estas glándulas sufren un proceso de agrandamiento a lo largo del tiempo y sufren la caída de los tejidos, el fenómeno de ptosis. Entonces, los pacientes a veces tienen este aspecto alterado del cuello, alteración del contorno cervical, y nosotros lo podemos tratar con toxina botulínica, que en esta estructura glandular es de larga duración, sin a veces tener la necesidad de hacer la resección quirúrgica. En el caso de esta paciente ya había tenido una cirugía cervicofacial, y lo que había que tratar en este caso es el agrandamiento y la ptosis de las glándulas submaxilares. Entonces, aquí podemos ver en este video cómo se inyecta en forma ecoguiada, perfectamente visualizada la estructura glandular, y ya vamos a ver cómo se inoculan los depósitos de solución con toxina botulínica a nivel subcapsular y en el seno de la glándula. Esto produce efectos muy duraderos, y realizándolo en forma ecoguiada son procedimientos muy seguros. Aquí podemos ver este foco anecoico dentro de la glándula que corresponde a las inoculaciones de toxina botulínica dentro de la misma. Y aquí podemos ver en el control post-inyección cómo los microdepósitos de solución de toxina botulínica se encuentran perfectamente localizados dentro de la estructura glandular, ¿sí? Entonces, como conclusiones, podemos decir que la guía ecográfica o ultrasonográfica en tiempo real de estos tratamientos cervicofaciales mínimamente invasivos e intervencionistas nos pueden asegurar resultados eficaces y seguros, debido a que vamos a tener un mínimo porcentaje de complicaciones y efectos adversos asociados a estos tratamientos. Además, podemos realizar las valoraciones antes del tratamiento y realizar los controles posteriores y considerar la evolución de los pacientes. Entonces, no nos olvidemos que la seguridad y la eficacia de nuestros tratamientos son fundamentales. Les quiero recordar que las inyecciones ecoguiadas actualmente con nuestros ecógrafos Clarius se pueden realizar con comando por voz, y además los ecógrafos se pueden lavar perfectamente con agua y soluciones no detersivas, no corrosivas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Rivera, por su conferencia fantástica, como siempre, y sus consejos expertos. Regresaremos con usted después de la demostración en vivo con nuestra colega Shaylee, si no le molesta. Gracias. Ahora es un placer para mí presentarles a Shaylee Günther, nuestra gerente de marketing clínico Clarius, quien realizará un escaneo en vivo para nosotros. Shaylee es una ecografista experta con más de 25 años de experiencia en ultrasonido clínico. Como gerente de marketing clínico Clarius, Shaylee brinda contenido educativo de la más alta calidad para los médicos que desean agregar la ecografía inalámbrica a su práctica. Ella nos ayuda a ofrecer seminarios web prácticos como el de hoy, así como nuestros valiosos tutoriales en video para nuestro Classroom, que ahora cuenta con más de 250 tutoriales a disposición. Únase a mí para darle la bienvenida a Shaylee para su sesión de escaneo en vivo. Shaylee demostrará lo fácil que es obtener excelentes imágenes de ultrasonido con nuestro escáner Clarius L20 HD. Shaylee, adelante, por favor. Thank you, Geronimo. Thank you, Dr. Rivera. So I'm just going to switch over my camera to the model here. So now I have the L20 scanner, and I'm going to select the cheek preset because I'm in the cheek area. Good. So if I go quite lateral here, this is where we get into the parotid gland, which is this area here. So skin, superficial fat, and then the superficial parotid gland here. And if I just move medial and a little bit more inferior, I'll see if I can find that buccal fat pad. So I will tell the system to decrease gain. And here's the masseter muscle here. And the fat pad is right in this area here. Is that correct, Dr. Rivera? Yes. So right here. Decrease depth, increase depth. Increíble. All right, so now I'm just going to go underneath the chin into the submandibular area. Turn a little bit there. And the submandibular gland, very similar echogenicity to the parotid gland. And we also have a few little lymph nodes here. And then if we want to look at the submental fat, straight up and down. Good, thanks. I'm just right below the chin. I'm just going to change my preset to the chin jaw preset. And it shows us a much more superficial image. So we have platysma here and pre-platysmal fat in this area and retroplatysmal fat back here. And again, just some little dark lymph nodes here. Yes. Shaylee, can you measure the platysma, please? Sure, I will zoom first. We'll bring up our distance tool.
About 8 millimeters. Yes, Very thin. very thin. Muy delgado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar inyecciones pre y retroplatismales, así como realizar inyecciones de toxina botulínica en las bandas platismales. Esto es fundamental. Freeze. Capture image. Freeze. Freeze. Capture image. Great, Increíble. and then I love it. Yes, me too. Okay, good. Thank you, Chili. Oh, you're welcome. Lo apreciamos muchísimo. Con todas esas novedades, Clarius hace realmente la diferencia con muchas marcas, vamos a decirlo así. Gracias, Shelly, por su experto escaneo en vivo, con ciertas pequeñas interrupciones en vivo, pero estuvo muy bien y muy interesante. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Justo antes de abrir la sesión de preguntas con nuestra oradora invitada, la doctora Karina Ravera, aquí hay una pregunta de encuesta rápida para todos ustedes. Nos encantaría ayudar a todos a llevar la ecografía inalámbrica de Clarius a su práctica estética, así que complete esta encuesta si desea obtener información adicional. Haga clic en todas las opciones que correspondan y le contestaremos. Continúe y seleccione tantas opciones como desee. Mientras completa la encuesta, me gustaría tomarme un minuto para presentarle al Clarius L20, el único ecógrafo inalámbrico del mundo de muy alta frecuencia hasta 20 MHz. Ahora es un 30% más pequeño y ligero. Ya no tiene que comprar un sistema costoso y complejo de manejar para mejorar la seguridad del paciente. El ultrasonido Clarius ha cambiado el juego en estética facial. La miniaturización y la innovación significan que las imágenes de alta definición ahora son fáciles y asequibles, con una alta calidad de imagen que compite con los sistemas tradicionales a una fracción del costo, lo que representa un ahorro del 80-85%. Con el nuevo Clarius Power Fan HD puede mantener su escáner fresco con una fuente de alimentación externa ilimitada para que pueda escanear todo el día si lo desea. Con esta imagen de alta definición de la piel, los músculos, los vasos y la fascia, la mejor de su clase, ganará confianza con la colocación de aguja, visualizará fácilmente los rellenos, evaluará y tratará las complicaciones con mayor precisión, mejorando la seguridad del paciente. El secreto radica en la nueva tecnología de Clarius y la inteligencia artificial que juntos brindan la calidad de imagen nítida que solo se encuentra en los sistemas tradicionales. La inteligencia artificial reemplaza las perillas y los botones complejos, lo que hace que las imágenes por ultrasonido sean rápidas y fáciles de usar. Clarius es totalmente a prueba de líquidos para una limpieza y una desinfección rápida. Es hermético. Solo Clarius ofrece ecógrafos inalámbricos con un ecosistema que incluye una aplicación gratuita para sus tabletas o smartphone en iOS o Android, con actualizaciones gratuitas. Disponible con nuestra membresía, el Clarius Cloud, para capturar y administrar fácilmente exámenes ilimitados desde cualquier lugar, videos de Clarius Classroom, Clarius Live para telemedicina en un solo clic, control vocal manos libres, y el paquete de estética avanzada con funciones impulsadas por inteligencia artificial para automatizar flujos de trabajo y nuevos ajustes preestablecidos de estética para el labio, la sien, la frente, el piriforme, la mejilla y barbilla. Ahora tardaremos unos 3 segundos en cerrar la encuesta.
Gracias por participar. Nos pondremos en contacto con usted en la próxima semana. Ahora me gustaría dar la bienvenida de nuevo a la doctora Rivera y a Shelly para nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo. Quiero informarles que en los próximos días se le enviará por correo electrónico una grabación de la sesión de hoy, así como una copia en PDF de la presentación. Utilice el icono de preguntas en la barra de menú para hacer sus preguntas. Bueno, felicidades a la doctora Karina. Bueno. Creo ¿Usan que sí, gel estéril hay para las preguntas. aplicaciones? Esa Sí, es por una... supuesto, se debe realizar las aplicaciones con gel estéril, pero muchas veces uno no llega a tocar el gel, uno puede higienizar la zona perfectamente y muchas veces no llegamos a tocar el gel. Bueno, Sí, existen, de todos modos, existen fundas estériles. exacto. Existen Otra, fundas estériles. sirve, perdón, ¿sirve para evidenciar las estructuras vasculares? Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. El gel estéril y las fundas, por supuesto, se ve perfectamente bien. Es lo mismo que hacer una ecografía transvaginal. Siempre tenemos que tener un aislamiento del transductor, del ecógrafo, y la visualización de las estructuras anatómicas no nos altera para nada. Muy bien. Nos preguntan si el transductor es solo lineal o tiene opciones de convexo. Pues sí, tenemos una gama completo, todo depende para qué uso o qué utilidad lo desea. Tenemos convexos, convexos, lineales, microconvexos, etc. En Argentina, ¿cómo lo podemos conseguir? Eso ya no nos corresponde. ¿Cuántas unidades aplica en la paratoida En para no parótida, alterar su secreción salival y solo disminuir su hipertrofia? depende del caso clínico, depende del tamaño de la glándula, depende de la zona anatómica que quiero modificar. Siempre se inicia el tratamiento con la dosis menor y se recita control al paciente en el tiempo prudencial para ver si necesita reaplicaciones. Eso depende del tamaño de la glándula y depende del caso clínico en especial. Muy Pocas bien. unidades. Se empiezan con 10 a 12 unidades. Muy bien. Eso depende del caso. Leticia nos pregunta cuál es la curva de aprendizaje para llegar a una expertise, a ser experta o ya empezar a hacer ecografía o guiada. Es una muy buena pregunta. Uno tiene que realizar ecografías todos los días, es lo que yo digo en mis cursos. Tenemos que realizar ecografía todos los días. Se empieza realizando ecografías en pacientes normales que aparentemente no tienen patología para poder detectar luego la patología. Cuando aparezca la patología la vamos a poder detectar, pero siempre y cuando veamos pacientes normales, estemos acostumbrados a ver la anatomía normal. Y para esto es ideal hacer una formación y luego practicar todos los días. Muy bien. Me preguntan también cuál es la dosis en cada una de las áreas que explicó. Eso acabas de dar la pregunta, o sea, de contestar. Exactamente, en las glándulas submaxilares la dosis es muy baja, tal vez entre 7 y 10 unidades, pero eso depende mucho del tamaño de la glándula y de cada paciente en particular. Siempre se empieza con la dosis mínima. A la semana o a los 10 días la glándula se reduce en forma marcada y esto es muy importante remarcarlo. Hasta hace poco y hoy en día se sigue haciendo la extracción de esas glándulas por vía quirúrgica para mejorar la estética del cuello de los pacientes. Y esto lo aprendí de un cirujano plástico, inyectar toxina botulínica para no extraer estas estructuras glandulares. Es valiosísimo esto. Muy bien. ¿Cómo se calcula la dosis y el volumen para inyectar? Esto es lo mismo, la medicina es un arte.
Uno ve a cada paciente y uno tiene que tener una formación en, en estética, en medicina estética, y uno va a calcular en base al caso clínico. En inglés me preguntan si hay como visualizar la vascularidad, me imagino, de la nariz. Sí, sí, por supuesto. Los vasos nasales se visualizan perfectamente. Con el ecodoppler de Clarius podemos visualizar vasos submilimétricos y recordemos que con el Doppler color vamos a visualizar la luz vascular. Podemos ver perfectamente las arterias nasales dorsales, nasales laterales, las columelares. Podemos ver perfectamente la vascularización nasal. Perfecto. Muy bien. Me preguntan si es para uso únicamente facial o también corporal. Todo depende de la profundidad, me imagino, porque el L20 puede ir hasta un máximo de 4 centímetros, pero el L15 podría ser también una opción para ir un poquito más profundo, hasta 7 centímetros. Exactamente, aquellos médicos que utilizan el ecógrafo para facial y corporal, lo ideal es el E15, 15 MHz, y para aquellos médicos que solamente lo van a utilizar a nivel cérvico-facial, con el L20 está perfecto. Depende del uso que le vaya a dar cada uno. Muy bien, ahí me dicen, me preguntan, Karina nombró que la duración de la toxina era alta en glándula. ¿Es superior al rostro? Por supuesto, entre 9 y 12 meses, pero todo depende de cada paciente, ¿no? Como dije antes, la medicina es un arte y cada paciente va a reaccionar de manera diferente, pero lo que estamos haciendo es un bloqueo colinérgico a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, va a durar mucho más que en los músculos faciales. Eso desde ya. Muy bien. Bueno, ahí me pregunta si se incluye capacitación con la compra del equipo. Obviamente tiene 60 minutos para un entrenamiento con un colega de Clarius. Alcune curva que tenga sonda diferente para poder aplicar en urgencia, si lo tenemos, eso se lo mandaremos y le contestaremos. Su experiencia, por favor, en tratamientos de fístulas parotídeas producida por colocación de rellenos. La experiencia mía es la siguiente. He visto fístulas parotídeas por colocación de rellenos, he visto complicaciones en parótida por colocación de hilos y post cirugía de lifting. Entonces, en estos casos es muy importante realizar la quimiodenervación de la glándula para disminuir esta complicación, la severidad de la complicación y poder resolverlo de forma quirúrgica mejor para el cirujano, ¿no? El cirujano plástico generalmente pide la quimiodenervación para luego, una vez que la glándula está más pequeña y hay menor secreción de saliva, poder realizar la cirugía de una manera más prolija, mejor, de una manera más ordenada. Muy bien. ¿Interfiere la presencia de implantes dentales como en una tomografía o no causa ningún problema? La ecografía no se va a ver alterada si el paciente tiene implantes metálicos en dientes Sí, claro. o a nivel óseo, ¿sí? La ecografía no tiene problema. Sí vamos a ver artefactos si pedimos una tomografía o una resonancia. Eso es lo que tiene la ecografía. Es el primer escalón para el diagnóstico. Muy bien. Es el primer Ahora, escalón diagnóstico y es muy, muy importante. Es el primer estudio de imágenes que se debe realizar cuando hay que hacer una valoración, ya sea en un paciente normal o en un paciente que está complicado. El primer step es la ecografía. muy bien. Me preguntan si qué sustancia lipolítica usa para inyectar en glándulas salivares. No, el lipolítico lo utilizo para la grasa pre y retroplatismal y para la bola adiposa de Billat. Y los lipolíticos, hay diferentes ácidos hialurónicos que tienen inductores de la lipólisis, ¿sí?
y también se pueden utilizar, antiguamente se utilizaban sustancias o moléculas más detersivas, como soluciones con fosfatidilcolina o desoxicolato de sodio, pero hoy en día tenemos sustancias más seguras y muy eficaces también, que son los inductores de la lipólisis, péptidos inductores de la lipólisis, que vienen con una matriz de ácido hialurónico. Muy bien. Bueno, pues una última pregunta, porque ya no nos da tiempo. ¿Se puede visualizar con el L20 el nervio facial entre los lóbulos de la glándula parótida? Sí, se puede ver, y dentro de poco sé que vamos a tener, eso te lo dejo para vos, Jerónimo, sé que vamos a tener, eso te lo dejo a vos, sé que vamos a tener una visualización muy buena de las estructuras nerviosas con la nueva inteligencia En un artificial. futuro muy próximo, un futuro muy próximo. Qué Bueno, maravilloso. pues para concluir, me gustaría agradecer a la doctora Karina Ravera y a Shaylee Gunther por todos sus conocimientos, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto, muchas gracias. Que tengan un buen día o una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye Gracias. bye.